La Casa del Escritor, Escritor Oroga, agrupación de escritores que escriben en castellano y en guaraní, les ofrece esta velada virtual en las voces de sus miembros e invitados. Roipotape Hasaponá, Penderogape, Pejendú, Jape Orerembiapó, bajo la coordinación general de Leti Tabarelli. Quédate en tu casa, Paraguay. Epitanderogape, Paraguay. Hubo objetos amados, algunos más que otros. Amé los libros y las ollas, más que las cintas de pelo y las uñas postizas. Amé los portarretratos y los árboles pintados de amarillo en los cuadernos infantiles, mucho más que las pinzas de ropas. Amé objetos simples como las cucharas y las sillas, los faroles y las tazas azules. Amé el sombrero de fieltro con el que mi padre posa en una vieja fotografía, y la valijita de cartón donde guardaba recuerdos de la guerra. Amé los sillones de mimbre de la casa de mi abuela. Amé los serenos silencios de mi madre en las grandes penurias. Amé sus oraciones y plegarias y los fideos que amasaba los domingos, su insobornable honradez y un poco, muy poco, su caridad cristiana. Amé con devoción maniática una perla estirpada a alguna ostra, cuyo destino único fue parir esa belleza. Hubo también aromas muy amados, diestros en retornarme a la mágica infancia: las mandarinas, las piñas maduras y las guayabas, el olor del jazmín y de la horchata caliente, el del horno respirando el aroma del pan o el de la melaza que traía el viento. Hubo hedores, como las postas de vacas, nunca me molestaron. Venía mezclado con el olor a leche recién ordeñada y espumosa. Ni esos panes negros que cagaban los caballos, llenando el aire de cualquier madrugada. También amé resonancias, sonidos y ruidos del mundo en movimiento, relinchos de caballos, mugidos de terneros, cantos de gallos. Amé los gritos de las mercaderas que ofrecían batatas y sandías, huevos y longaniza que sustraían al hambre de sus hijos. Amé la voz profunda de los violines, el sonido transparente del piano, el barullo de los pájaros que abandonan su nido formando un coro para saludar al día. Odié también, fíjense de mi odié también con ganas, con furia contenida, a los que propiciaron el reparto desigual de los panes y los peces y se apropiaron de la miel y las abejas, a los que pusieron candado a las escuelas y robaron los zapatos, el pizarrón y las tizas, y mataron lentamente las esperanzas y los sueños. Las palabras. Amo las palabras y me gusta dejarlas donde están, quietecitas en los párrafos o amarradas por puntos suspensivos, puestas a secar en diccionarios, en letras cursivas o en alegres bastardillas. Amo las palabras de las cartas, esas que comadrean y andan de bracete por las calles, que ríen como loquitas viejas y se esconden al pie de página. Amo las palabras, de esas que pregonan amores prohibidos, palabras de azúcar y palabras de algas, palabras que se remangan, que se agarran de la cintura como en un baile y trepan a los carteles y a las vitrinas. Amo las palabras que nombran peces y nombran árboles y nidos, palabras de cuchillo, de zaguanes verdes, de caramelos partidos. Amo los enjambres de palabras, palabras que se burlan y que rezan
que se encaraman a las encías de los presos tristes, de los ángeles en las esquinas. Amo las palabras caraduras que se meten donde sea, hasta en tu boca cuando te beso. El séptimo hijo del hombre más solo de la cuadra, tiene a la luna metida en el cuerpo. De nada le sirve calafatear ventanas, poner el catre en cruz con las constelaciones, meterse en la boca hojas de palo santo y ruda. El astro, en ese cielo aparte que es su alma, se le prende adentro con su luz blanca. El séptimo hijo del hombre más solo de la cuadra, pierde el control de sus dientes que en triángulo, con la punta hacia abajo, le crece sobre la boca amoratada. Su cuerpo, arqueado bajo el peso del espinazo, se retuerce hasta tumbarlo sobre la tierra de donde se levanta todo orejas, con los ojos afiebrados. El séptimo hijo del hombre más solo de la cuadra, se avergüenza de recordar a la última difunta que enterraron. Se avergüenza de saber en qué sitio la pusieron en el camposanto. Y cuando la devora, todo babas y colmillos. Se avergüenza de esta vida donde le toca ser el séptimo hijo del hombre más solo de la cuadra. El niño sietemesino que nació con la luna metida en el alma. Añejaata sapu aminte, añatoimi ñaneabañe'e. Chepo Uraisha ojoma ipiari, mitara pere oseno bebé. Kuñembo eisha ayerurema jacuanbemi ape omaje. Upepe 20 saipe ojoputine xerekobe. Isarambima koshanga kwawi peipurahei arekoba ekwe. Añatoimínteco, abañe en shekun potu y caintembo. Creo en el Supremo Creador, creo en el universo, creo en la inteligencia infinita, creo en la luz de la razón, creo en la naturaleza y sus leyes, creo en la materialización del pensamiento, creo en la tecnología como un instrumento de la inteligencia del hombre. Creo en la conexión espontánea y simultánea con otras mentes en todos los niveles posibles. Creo en la evolución humana a través de la educación, el arte y sus diversas formas de expresión. Creo en la libertad de las personas para lograr la elevación del espíritu y el ejercicio de la fe en uno mismo. Creo en la imaginación. Creo en el amor y sobre todo creo en la poesía como una forma de cambiar el mundo. Gracias. Jaraja este coe marangatu. Hoy te hablan duper gemimbo era pego y yaboray. Ahora esa pega cuaracrisa tapé cuicuy bañana musera. Ha cuicuy huisa. Esa típido uno pupoye geosiri. Home saiba tenimbo apuite maranduri pues sacan. Tenimbo hombo pues ahorita voy ya. Hoy siriku, esa cámara duro y cuembo de jara y poca, hoy poca hoña mira puesto uy, ya esa pando paño anda jodida tao. Hasta ver que tú no pasé, ojo ate, uy que yo me ve que tú me mira moye pe, voy a dejar esa güey, ojo esa isa. Pensa el combo de jara. Oye, yo que tabu que yo casé y piso atanse, tabu que tú jonsai marete na que tú yo mano. Hemi boere japo hasa esta que era siga caneo. Oye que arandu mocha itabu, gente güey por mi pi arandu. A sacao arandu getaño no sapo que viré y catunte más pepe aembo dejar acuerdo esa va exa pa con el yo que arandu geñoi y potu hamin eu tusiri peina ka aru oren wa heje machero wa johui upende juhau orerupa wi aku imigepe teraiko akoishere ko tuyai shale angalu pei umito wehun piru penguemi wia ulope sheko peina ape she iwi mishi vema shenyunte ko ape no wahe poharo je pe mi po a ko kwere heta nyuati koga poka vema peisha lo nyanduro ahasemba endere hetapa
Uvaga la pendere qua pano eremina cheve. Ya haishami shinte panamono oimuyare kui. Boria huri kwewina sheka kwa aire she pojai wandeve. Ko anga, ko eno, tera arapavo, tashamua kami. Ewitu sirika arumia nyao she anga pejua. Oimei kondaveti na ipiture ndere avei. Eremi, enye ena sheve shengo na angiruma de pejure nduva. Nenye esirere, hi ante aha, handa jerevei. Aroji aran awi. Com em tempo tudo pago e temiando e não vai uture. É um awi o meme o tu kangu e piari e katurra wanye awi o ye no atienta. No atia qua aquanya ne a ombo huwa. Ha tesawu monde que va tesawu tu wishawa. Romba sushi lutanta. Rei corene mohori pepra eveva hibu utene membuva nera. Nai porai ko te tai moja jahenya nembagere. Ye ku ko ene ka alu ya hawa de go ya hapu ya hapo ote ko hahata timbama. Nyande ara ikwa pava to ishavente maovo. Ye uruma shako pute ko pa na kahatawi. Ye pe ape he ko hawe numba no hagiregwa. Jaime mawe pa nyamba ngai pa usuru. Dai poriete ta kante ya yuka ko te ko ha. Anivema tukumbo ya hekrinya nene tane. Dikatunya da hujare. Hu akwa vaya yo so. Poya mija ya hu o hi. Pa het ya te bu het tamanya kambu ui pa hamako ya po tanyan de que sena imbeja he kai tanyan de upe ane shinyan de sene nya mo po atanyan de po abati unto han voi que se heru harete membusure o ya hele amove o hoi po onai pa hamanya nandu onwanyan de ro cara ni botunyan de hujaba o yuhuara ro we kui hi ayumbo ve o kunyane anga pihi abambora hu o tararaba y yo pirgo we lo ko hanya no kanai de korangwe de kuputupe nai ponai tu keri tu penyan de boinya nyomo inge vera punya ni bella ki hako ara tu penyan de ru kuera ru gupe teta sil men bupure a bebe senyembo ubeture amasaita te sau ubuhu pama o kuera shembasa eta con ehas asenho atinche coração anga é a ubu sanson Ishuwishe au. Ainda vai ter lá punya cara eu não lei punya mijona inteira e minha punya o que pueda ser que ella te ya veo pa esa ira tu pa ahora hablar de médico vamos el médico solamente médico empírico que esos médicos empíricos, ¿cómo iba a ser? Ya no hay, ¿verdad? Con la cuña para ir a uno de esos membros para ir médico, para revisar mi aspeccionar mi médico, hermano. Aspeccionarse de los médicos, y se le va a ver, no le puede señora, gasma, está ahora, está gasma, se la receta, y la médico, vamos preparado, y le usted ya va a buscar su peja. Los resultados donde yo 2 meses a huevo o un pavela y me cuñaba. Entonces yo era médico o arriesgado o en alguna situación no me cuñaba. Yo creo que hay 3 jugados producidos no funciona por ahí nada cambiado yo le receta o cosa para diputado muy importante a nivel de toda la gas bueno apeo como ayudar con ella la forma no ve la médico más hay que preocuparle bastante ya está esa mira ya está esa mira ser paciente y cuando hay COVID me va más no Uma fenda de popetela isso a cunha caraíla se não se isso vai comprar aí bem vai ganhar por a de popetela não cunha né vem mas vai com coxo vídeo com imenso na pedra mesmo boca como cambu nem garrafa
Jerónimo Casola. Los besos, el sueño compartido, la luna, la lluvia, el sol del mediodía en tu pelo, la dicha murmurando junto al lecho, pero también tus pasos en otras geografías y en la intemperie, a solas ni regazo. Fue Don Braulio Rodas. Jaumojera, Chesupe Maite, Jauye Kunupecha. Rosa Potu Amapesa, de Yoahame Mete. Ayubo y Poa y Pueche se mil de hermana. De Ara de Yohamwa. Pura heipe amo nye hane senye are ne he borai pero aywa mamá ibo tulpa oiguan de ara potijawe aye veramo o babave iko me akwapora habuya kwera hesha se ya bebea veindo kei hata indimindo mowei nemo maite ihamba utu peina weru ka awira kwangwe mi hapultama neoi ohendum barakapu pena apo yero ku yebi waisha isaraki konde ara poraite sentido wero hor hasheka tu shesumi tu pame ayerure tomo potín de la pe de lo vas a mi agua. Yepiwai shanini to anywa marangatu. Ha anivema uya o hene mangata. Bosque Atlántico. Ahí cois. ¿Qué ha pasado de ti, hermoso bosque atlántico? ¿Que das vida a la vida con aromas y con cánticos? ¿Qué ha pasado de ti, que tus propios beneficiarios te han destruido hasta el fin, creyéndose propietarios? Esos bosques infinitos que guardaban tus nacientes de cristalinos arroyos con cascadas y pendientes. He vivido y he gozado mi niñez desde chiquito, deleitando mis oídos con el trino del pajarito. ¿A dónde se han marchado? ¿Dónde estarán guarecidos? ¿Aún tendrán los cobijos para construir sus nidos? Cada vez van quedando menos los árboles, el monte amigo, que nos daban vida plena y a la fauna un lindo abrigo. Qué cruel se vuelve el hombre cuando es tan ambicioso, con egoísmos tremendos deja un mundo desastroso. No le importa que sus nietos, generaciones que vienen, condenados nazcan con males que ya traen en sus genes. ¿Acaso creen que el mundo es solo para unos pocos? ¿O creen que vivirán por los siglos de los siglos? Acaparan y quebrantan, destruyen a la natura y hasta se angustia si ésta hoy le pasa la factura. Ojalá que con los niños podamos reflorecer el anhelo genuino de un mundo, de una nueva forma de ser. Sembremos con esperanza un mundo sano otra vez, reforestando este suelo que un día nos vio nacer. Reciclemos la basura, evitemos contaminar los arroyos que aún existen, que dejen de agonizar. Qué lindo sería el ambiente con aromas de azahar y no de la podredumbre que nos asfixia al respirar. Qué lindo sería el mundo, lleno de cordialidad, con niños fuertes y sanos, conscientes de su accionar. A la memoria del Tayú, veo tu cuerpo cercenado en la vereda y el asfalto, viejo y hermoso Tayú, Ubipora Añanereitu. A esta próxima primavera, tus flores ya no darán su belleza, y será más infernal el verano, el aire menos oxigenado. Parte del monte que habrá visto
al yaguareté bravío, en sus amoríos al hermano nativo o en sus faenas al campesino mestizo. Son más afortunados quienes están en la placita, pero fueron salvados solo porque leyes obligan. Tayud, ¿a dónde irá tu alma si vos mismo sos un paraíso? A mano bobé, nendive shirahana. Neranga, roikoa ere amohanga nderowa nderete añatoine anga hañepino roikoa ndepukavu roru nera angape wi a imboweha nderete mba epota mombaiha ne anga usirisaka ahesa ha ama enderehe nera anga vive ne anga vive haro haiku añepinuro haiku. Titula Un pedazo de universo y dedicado a la memoria de Vicente Páez. Compañero piedra, árbol, compañero viento, Vicente, noble sujeto y áspero adjetivo de esta patria crujiente. En el lento despertar y nacimiento, partero fuiste iluminado y a la vez la misma sangre y el aliento. Este pedazo de universo que me arranca tu ausencia me obliga a cotizarme en polvo. Compañero recado, compañero semilla, quiero que el olvido se pose en mi frente para que en la vida paralela regreses siempre, porque el soñar es la única tierra que nos pertenece. Canción errada es esta mano arrancando las vestiduras de un abecedario que nunca entenderé. Porque si nunca terminas de crecer, te arrancas y la muerte, montaña fulgurante, chamán, sacramento, cáliz, oración, lágrima invicta de pie contra el malvado que te sobrevive. Hoy es la noche sobre estas palabras, pero tu nombre será el sol, compañero Vicente. Bien. Hizo al varón a su imagen y deseo. Por ella el paraíso tuvo la angustia y el esplendor divino del amor y el exilio. El pecado del mismo hacedor. ¿Qué has hecho, mi Señor? Hoy ella, desnuda ante el espejo de miles de años, me ofrece otra vez el fruto de la prohibición. Y esta vez, perdón, tampoco diré no. Meridional presencia del libro Cenizales de Fuego. Alcanzar, encontrar mi voz es llegar hasta ti con el descifrado trinar de las aves. Es habitarte en el relámpago del mediodía, es sentir y compartir tu meridiana presencia como el atizado fuego en la ceniza. Anayodema, de tus ojos que ríen me ensueña, de tu boca que mira me subyuga, de tus suaves cabellos que caen a mi piel me enternece. Anayodema de mis días, dulce nube de algodón, rocío de todos los amaneceres, leda del embelesado cisne, ceniza y fuego, agonía y éxtasis, de entronizado cielo. Muchas gracias. Mamoi por ahí me quirito ambos que era sube. Y mamoi por ahí me quirito los ecari baten ando los echai. Amañana tu favor y el culpe ande de mei. Aporando sanguinume anan de cuay. Los eka happy sabeno yepe doro yukui. Mamoi por ahí me quirito. Ahí pona a un agente a ambos tin. Pues no un agente protesteva. Ande de mei. Ñonaino, Cate, Tesaray, Pirapiré, Taroba,
Ko'ãva nemyengovia, mamóikore kirito, aipóna guahene aramboty, ande nereimei. Serapichakuéra oñembosako'íma, ayvúpe reñeha'ãrõ, guari, tembi'ueta, jokói hepete, ka'u tirõatã jerovia, peteĩ hendápe imbaretejoa, imbyahýi, sogue, tyre'ỹ, mba'asy kyhyje, ytýramoguáicha ambue hendápe oime ojoapa. Mamóiko reime kirito. Serapichakuéra oñembosako'íma, ayvúpe reñeha'ãrõ. Ndaupéicha ivakue, tuicha ñambue orevekove. Réniko heta reguata ha heta rejapo, opa rupi rei reju ha reho mba'everõguáicha. Mba'éichapiko nde peichaite peve rejepokuaa porãite, hasẽtépiko oréve ko'ãngaro ha pykueho. Ndaupéicha ivakue, tuicha ñambue orevekove. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Ya moca, ya pica, ya lleno que ¿Cómo vas a decir eso? Parece tu mierda. Siempre hubo gente decente, un ave. Es cierto. Para más estamos digamos, ¿cómo te vas a dar eso con tu hijo? Tienes razón, perdón. Yo creo que me excedí un poquito. No, señor, te vas a dar consejos, dar consejos. Claro. Sí, cierto, cierto. Yo creo que para reparar mi error, sugiero a los niños, a las niñas, en vez de eso, por ejemplo, de fumar, de tomar alcohol, de fumar droga, ya sé, tomar una buena ración. En este caso, la enorme de 2 litros con un combo de McDonald's. Sí. No, tampoco. ¿Cómo va a decir? Algo sano me refiero a fruta, leche, yogur. Yes. No, tampoco. ¿Cómo va a tomar eso? Algo sano. Ya le dije, yogur, leche. Yogur, ¿qué tipo de yogur? ¿Qué marca? No, tampoco estamos en el cielo para hacer promociones ni dar publicidad, ni ningún tipo de marca de marca. Entonces, un yogur sin marca. Bueno, entonces, niños, niñas, y además, tomen yogur sin marca. Tienen en cuenta. Venga. Jingle bell, jingle bell. Ya, enseguida, Miguel, ya. Pero acá vení, venga acá. ni siquiera vete. Ya me te tiramos, ahí le pisnaya. Ahí le quedaste esa mía, le pitana. ¿Me llamó usted, mi creador? ¿Qué pasó de usted, Ángel? Ajá, bueno, el demonio tuyo, oye, me ha molestado mi tacuera, pero que Ángel, hoy coño, hoy que sueño, pero vamos de España de mi... Hasta te diga, tú soy yo, pa. Es puitaza, amigo, es puitaza, mañana, ¿dónde causas a mi puitana? Mi creador, Tengo una misión muy importante para vos. ¿En el infierno otra vez o acá en el cielo nomás, mi creador? No, ahora te vas a ir a la tierra. A la tierra. Anígate, mi creador, por favor, te lo pido por vos. Es que se lleve. Es que se lleve. Esa es una que ¿cómo que no voy a tener miedo? No me mandó el mi creador. ¿Usted se acuerda cuando pasó ese problemita de Sodoma y Gomorra allá? Esa Sodoma y Gomorra de Estados ¿De dónde mandó a pegar mi creador? Claro, por supuesto. Vaya no se mandó a ahí. Pero ¿qué hago yo, Osama? Hacia ahí nace el Saray nunca me olvido, mi creador. Bueno, ¿qué hago del siglo pasado, Guareno? Bueno, ya que le andé a mandarse la jata mola, jata tierra de Israel. No, Israel penda y botaire hoy coger joco, anga porque hoy guerra, bebé. Sapeare ahí. Donde le dispare algún bazooka más, yo calde de wii. No, Miguel. Vamos a tu persona, jata, mi creador. Jota, le vas a ir a Paraguay. ¿Para qué? ¡Guay! No, ¿para qué, maná, jata? Ay, Ángel. Ni se nada, solucionar enmienda de igual, mi creador.
Exactamente. Ana, Pepe, solucionar. Una de las cosas que vas a solucionar. ¿Otra cosa? Y otra cosa, que vas a ir a hacer un casting. ¿Casting? Sí. ¿Un casting? Un casting. O sea que me voy a ir a la tierra a elegir gente. Pues no me digas, mi claro, que ahora van a venir acá al cielo la gente por medio de casting. No, Ángel. Acordate que llega la hermosa Navidad. Oye, toma la flor de coco, mi criador. Oye, toma la sopa paraguaya. Oye, tu madre y la whisky de contrabando. Oye, toma la tatacuarina, mi criador. Oye, toma de la flor de coco. La cigarrillo de contrabando. Oye, toma la azúcar, a ver, mi criador. Oye, toma la chipa guazú. Hoy mala condón de chocolate de para la partida de la noche. Ya basta, mira. Otra pregunta, mi criador. Sí. Manaila justamente en Navidad, ¿hasta todo lado? Prejota de Lequiñan debe a la Virgen María del Pesebre del Paraguay. Ay, apenas entiendes, Amaca tú. ¿Y por qué no le damos nomás el cargo otra vez a la gente de la iglesia para que haga? Si algo cada año elegí. No. Se espera y Roma la elegía, güey, de cualquier chirusa. No. Dépico no me mandó ahí, de 2013, Ahí se mandó, justamente era María ahí, y fue un pedido tuyo que esa mujer se llegue a ser Virgen María del Pesebre siendo virgen, y así lo elegí, mi criado. Pero me mandó a lo igual, güey. Uperiré, va. No, a uperiré. Va, oigo. En plena fusión pesa ya de ahí. Como da pete y moto, o coso y moto chorra. Bueno, pero mejor en los casos 2015, guaré. 2014. No, 2015, guaré. 2015, guaré. ¿Qué por estar por ahí, tío? Sí, pero pedaco, hoy coso y modelo. Con el TPB, o facturado, Gracias. Otra perrubia, pero ya conseguí un problema morena, pero ya conseguiste rubia, Uri. Usted a coñe candidata como diputada. Ahí cuando va a con. O ganar. Bueno, está bien. A Yapota le voy a hacer mi grado porque usted es el que manda. ¿Cómo vamos a hacer la cuestión? ¿Yo aparezco en sueño o me convierto en un animal? Ese Yapota ya aparecía en sueño. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Sí. LJ en la pero que disfrazada de un cristiano. O sea que lo tradicional es Yapota. Tradicional. Sin ningún cambio. Pero un poquito de tecnología y Uruguay. Allá se da tele. No. Facebook. No. Instagram. No. Twitter. No. Snapchat. No. Sí. Se humillante la ipudo, humillante. Sí. Allá pota BTI, a la cata BTI mensaje para Iber, para Imagini, me mandó a vaina. O sea que sea una gente a Pepe allá aparece para Imagini. Para Imagini, y sueño para allá aparece. Y sueño. Esta supe ya porque a la casti. Sí. Pepe la toque moderno, la toque de tecnología, ve mi creador. Justo Pepe, a los pantaoles ahí mensaje o si no es a la mensaje de voz. Eso es smartphone. Sí. Pepe con razón de la ñande ya. Y vale. Pero otra incomodidad, mi creador. Pepa y Víctor Massini con la olla o por ahí antes al lavado. Mi recomendación es enviarle el mensaje que yo me apareja a Ñaza Lustiana, mi creador. Ñaza Lustiana. Ñaza Lustiana o Yapope o mi paindo Yapoya. Ahí pues agua a su vez, el Juanba eres pa porque es homosexual mi país, mi oye portaba, yo mi antes mire cualquier no vea. Oigo pisaguapa. Es homosexual.
seca un mi país hoy cope seguir un mi catecismo bomboea. Un mi país más sin indo ya hoy. Peila se va la hora y te y la cuña paraguayo mi y saba cuño me a la balón moñeña caja y pota tabiga como eso ni museo mi país. Ya salutiana digo. Ya salutiana el nicoteo mi saba nicoteo pau palo. No iba ahí a una ñandilla por acá con la mensaje mi claro. Pero me iba ahí na porque hay cuña. Tengo mi monja y sagua. Mi monja todos los días yo decía ahí le eso veo yo decía y tú vas a mí el día y que tu abuela pero con su vida sacerdote va a ese pela ya pota va a pela ya pota mi creador va a ya pota mi monja cuero y portado y con su vida la sacerdote va a ya pota subir Anindere je pues Ángel. Haciendo con una que gana en mi Se llama Monguetama Francisco. ¿Francisco? Francisco. Más Francisco de así. Francisco de allá. De allá. Francisco ya tiene las instrucciones. ¿El mundo ya fue uso? Esa pico ya potasio que ya. O cacapago ye. O si vivo ya bueno maestro. Entonces, yo ocurrí que hice otra ya mi criado. Va, es donde ya opila papa no petín país paraguayo. Imagínate la país paraguayo la tuvió con la sangre guaraní ya votan de justicia en la tierra y en el cielo iguación a mi criado. Fiel soldado. Pienso, por supuesto, el soldado paraguayo como está. Hablando de papa, mi maestro. Yo, mamá, le de Piracaldo la papa de ustedes. ¡Uy, mamá! Sí. Hoy me cosa ya vocabulario sano no fue pelañan de clérigo. Ya sabes. Se me hace ya de es kiririte, de puta pepe. De botellete y la caldo. No. Ya, mira. Ahí de esa, y la papa paraguayo. No. Es una buena idea. Hacer justicia con el papa paraguayo. Ya, ella. Sí, vea, buena decisión. Papa paraguayo. Sí, un papa paraguayo, así como un parlamentario paraguayo, corrupto. Un papa paraguayo, fiel soldado, como esos jueces y fiscales fieles también a la corrupción. Un papa paraguayo, honesto, así como los policías y los militares paraguayos. Así que todavía están con esa cuestión de la estupidez del nacimiento del niño Dios. Ay, guama. Se te caray añá. Ajá, concursa la casting. Hagan nada. Ay, contese la Virgen María de Belén. Con ella salió preparado. Buenas tardes. ¿Ya Salustiana? Buenas tardes. ¿Ya Salustiana? Muy buenas noches. Enviado del Vaticano para la elección de María por Castillo. La pregunta es que tengo que viajar nuevamente al 7, a otro país. Hoy me picó la mitad cuñacuera la candidata. Por favor, que sea rápido. Por supuesto. ¿Ya tenemos, señora Luciana? Muy bien, vamos a comenzar. Permiso. Que sea rapidito la mañana Salustiana porque ya se hace un poquito tarde. Concursante número 1, Vanessa Luisa. Tiene 15 años, no tiene novio, no tiene amigobio, no tiene amigo con derecho y se va todos los días a la fiesta pero con su mamá. Con su mamá. Sí. Hasta Ima hoy la elección. Buenas noches, mi hija. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te sentís?
alegre, porque voy a ser María. Eso depende de tu respuesta. Te voy a hacer una pregunta y si contestas bien, mi hija, ¿te quedas como la Virgen María en el pesebre? O en cambio, no vas a salir del pesebre, vas a ser la oveja del pesebre. Ya, Salustiana, le voy a hacer la pregunta. Preguntarle nomás. Mi hija, Metele si quieres. cuando un hombre te dice, ¿qué vos le contestás? Cuando un hombre te dice, jale catú, nada que te va a pasar, la puntita nomás. ¿Qué vos le contestás? Te creo, Ángel. ¿Te crees? Sí, porque el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no Ya está. Ya está la oveja del becerro. Es una gente que tengo sinvergüenza, ahí tenés tu vestuario. Ahí cerca de la vaca y los camellos vas a estar. Pico que pasen a la siguiente, por favor. Concursante número 2. Ella es Talía. Tiene 17 años. Siempre va acompañada de su hermanito. Su hermano. Se va a la iglesia. Confiesa, comulga. Participa en la catequesis. Es miembro del coro de la parroquia. Y siempre acompañada de su hermanito. Hace mucho ya. Usa pollera de 4 debajo de su rodilla. Ahora más se puso así para concursar. Mira, pues el hermano es en boca profesional ya entonces. Buenas noches, mi hija. Buenas noches. Depende de la pregunta, ¿cómo me contestaste? ¿Quedas en el pesebre como la Virgen María? ¿O si no te quedas como la vaca del pesebre? Bueno. Cuando le miras a un hombre, te fijas en el bulto de sus bolsillos o en el bulto de su corazón. Ahí creo que prefiero la opción 3. No, opción trépico. Acá hay dos preguntas nomás, señorita. Dos preguntas nomás te hice. Que te emboda. Voy a hacer la vaca para ir. La vaca, cambiamos eso de burro a hombre. Y te lo digo, ella póngase, porque se vamos a cumplir algo de misión. A última hora ya se anotó. Y acá nomás ya le vamos a preguntar su nombre. Y acá nomás ya le vamos a preguntar. Concepción de Exaltación de la Cruz. Era Politécnico y acá nomás le vamos a preguntar. Que pase la señorita. Que pase. Y ya picó. Qué elegante. ¿Cuánto es edad de su edad, señorita? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto me pones? Vamos a hacer un poquito rápido esto, señorita, ya que tenemos poco tiempo y me agarró un poquito cansada. Una simple pregunta, nomás con eso vamos a redondear. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Qué le mirás? ¿Qué ¡Dios mío! ¿Con qué tipo de hombre salís? Con ninguno. Por Dios, jamás, nunca, un hombre, ni en pedo. ¿Y por qué picó? Porque los hombres lo único que hacen es desviarme de mi sagrada misión de adorarle al Altísimo, al Señor Dios Todopoderoso de los cielos. ¿Y por qué te gustaría ser la Virgen María? ¿Cómo que por qué? Porque si de mí dependiera, daría la eternidad, en caso que la tuviera, ¿verdad? Por tener un solo hijito suyo en mis brazos por un instante. ¿Sabe ahí te dice? Un flash. Ya está, felicidades, te quedas con el papel vos. Ya está, ya tenemos la María. ¡Habemos María! Niña Salustiana, llamarle a la gente del pesebre. Felicitaciones, mi hija. Te quedas con el papel. Ojalá que muchas personas sigan tu ejemplo. Y muchísimas gracias por ser como sos, mi hija. Que se coloquen todos. Voy a sacar el informe.
Recuerda mi calle. Bueno, yo voy a tu música, espera. Un momentito. Quiero hacer una declaración, doña Salustiana. Si podemos comenzar ya, José. Quiero hacer una declaración. Escribí de virgen. Escribí porque deja ya de romper los huevos. Escuchate, porque si no se habla mucho, vamos a estar un año acá. Escribí de José, porque vos no tuviste que pasar por un tedioso casting para entrar como personaje. O sea, vos estás acá arriba. Y yo quiero hacer una declaración. Bueno, que hable la Virgen María, por favor, déjenle el lugar que hable. Lo que yo quiero decir únicamente es que yo no soy de Virgen María. Lo que quiero decir es que yo soy Satanás, el diablo. Sí, Satanás. Ako ana, ahapul pa ite na benewila que se pesebre. Cristiano, falso que coa. Atea, coa petei, farsante. El ángel de Dios. Ya no ¡Fuera de acá! ¡Boludo estúpido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera del mascarado del infierno! ¡No estamos camaradas! ¡Fuera! Bueno, un momento, calma. Vamos a hacer una excepción este año. No vamos a tener una Virgen María. Vamos a tener 3 Virgen María este año. ¿Tres? Virgen María este año porque iba a letereí la cuña Paraguay, que ni el demonio pudo con ella. Por eso, ¡viva la mujer paraguaya! ¡Viva! Salustiana es del año de músicos, ya preparada, ya de pesebre y que continúe la fiesta, ña Salustiana. ¡Música fuera!